soy la editora general de Son Nuestros. Se ve que vamos a tener algunos problemitas con el micrófono. Pero bueno, en nombre de todos los que participamos de este proyecto, les quiero agradecer profundamente su presencia en este encuentro a sala llena. Estamos muy felices por eso. Un encuentro que de algún modo marca un cierre, el cierre de un proceso de trabajo que hoy se materializa en la presentación y circulación del libro de Son Nuestros, pero que también es un encuentro que marca un comienzo. El comienzo de una memoria que deja de ser de los familiares de nuestros 11 caídos o de quienes participamos de este proyecto y que se empieza a volver de alguna manera colectiva. Una memoria que empieza a circular en la ciudad, en las escuelas, en los hogares. Porque estas 11 historias ya no son ajenas, son nuestras, para honrar y para nunca olvidar. Y pido un aplauso por eso. Nos acompañan hoy familiares de nuestros caídos. Nombro a Néstor Miguel González, Carlos Hornos, Osvaldo Luis Fregote, Rafael Luzardo. También veteranos de guerra, docentes, alumnos y exalumnos de los colegios participantes, el Colegio Virgen del Pilar y el Colegio Benito Lynch, familias, diversos sectores del movimiento obrero y toda la comunidad que se acerca a compartir este momento de memoria con nosotros. Queremos también agradecer la presencia de las autoridades del Instituto Virgen del Pilar, director Yamil Ledesma y vicedirectora Mercedes Udaire, autoridades del Colegio Benito Lynch, directora Karina Manso y vicedirectora Laura De Vito, y el señor inspector jefe regional Diego Navarreta de DIEGEP. De nuevo, gracias por estar a todos. Pero bueno, antes de empezar lo protocolar, los invito a ponerse de pie para recibir a nuestras banderas de ceremonia. Porta la bandera nacional el veterano José Luis Lavallén, acompañado por sus escoltas María Alejandra González, hermana de Néstor Miguel González, y el veterano Gustavo Luzardo. Y porta la bandera de la provincia de Buenos Aires el veterano Ramón Díaz, acompañado por sus escoltas el veterano Ariel Carusotti y Martina Delendati, sobrina también de Néstor Miguel González. A continuación, los invitamos a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Muchísimas gracias y antes de continuar, despedimos con un aplauso a las banderas de ceremonia. Ahí tienen un lugar. Bueno, y un aplauso más para los abanderados. Bueno, ahora sí. Vamos a compartirles un material audiovisual que realizamos hace algunos meses, que también lo compartimos en la presentación de diciembre, porque nos parece que sintetiza mucho y muy bien lo que fue el espíritu de este trabajo, la idea, cómo surge Son Nuestros, el trabajo con los chicos y el equipo técnico que hizo esto posible, y después sí vamos a dar lugar al conversatorio. Así que bueno, vamos con el video. Hola, mi nombre es Facundo Braille y soy profesor de Historia. Soy el coordinador general del proyecto Son Nuestros, un proyecto que nació este año a lo largo de todo el ciclo lectivo y que se llevó a cabo con los alumnos de sexto año en la materia Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales de los colegios Benito Lynch y Virgen del Pilar. Este proyecto es un proyecto que nace desde el corazón, pero que fue creciendo y verdaderamente se hizo inmenso. Todavía no estamos tomando dimensión de lo grande que va a ser esto. Y quiero destacar que hay una persona que fue central para que esto pueda realizarse, que es Antonio Tony Reda, miembro de la SEMA. Gracias a Dios pude llegar este año a Malvinas y eso también fue un gran disparador para poder tener la energía necesaria de poder encarar este tipo de proyectos en la escuela. Estoy muy contento porque en el proyecto participaron las familias de los 11 caídos. Eso para mí me llena el corazón de alegría. Tuvieron que pasar 43 años desde la guerra para que un grupo de estudiantes secundarios comprometidos y dos grupos extremadamente valiosos que tengo hayan podido rescatar las historias de vida de 11 caídos que muchas veces fueron olvidadas tanto por la sociedad como por el Estado. En este proyecto se trabajó un montón, entrevistamos a cada uno de los familiares, se trabajó con fuentes, verdaderamente los alumnos hicieron un trabajo muy destacable. Tenemos un equipo conformado de no solamente alumnos y profesor, sino gente técnica, gente que se dedicó a realizar el arte de tapa, gente que se dedicó a editar y a realizar el perfeccionamiento de las crónicas, de las historias de vida, gente que trabajó con muchísimo rigor desde lo técnico, que hacen también que este proyecto pueda ser llevado a cabo. Mi nombre es Antonio Reda, soy excombatiente de Malvinas, integrante de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas y fui soldado conscripto del Regimiento 7 y nací en el año 1962. Uno durante muchos años convivió con recuerdos y lo que hoy buscamos es construir memoria. Que la escuela sea el motor para que se recupere un poco de esa humanidad sin perder el honor y la dignidad de nuestros caídos, creo que le da razón de ser al nacimiento de la institución a la que pertenezco, a la SEMA. Para eso nací. La escuela para mí es mi casa y también es la casa de los chicos, y poder recibirlos en nuestra casa, a los familiares, realmente para mí fue muy importante, y creo que para los chicos también, porque ustedes deberían haber estado ahí para ver el clima que se generaba, los silencios que se generaban, y cada uno de ellos fue encontrando la posibilidad de entrevistar de una forma muy seria que como profe realmente me pone muy orgulloso. Hoy por primera vez, después de 43 años, la gente, los chicos, los que no los conocieron, van a poder darles un contenido humano, van a poder conocer, imaginarse cómo eran, cómo pensaban, porque se lo contaron sus familiares, sus amigos, sus compañeros. Así que esto para mí es fundamental, es trascendente. Durante 43 busquen en internet. Los desafío, cualquiera, vayan a internet y van a encontrar información equivocada, van a encontrar que no hay información.
Entonces, ¿qué despertó esto? Que los chicos hayan visto un rostro. Cada uno lleva una historia y esa historia tiene gente que ha resistido durante 43 años hasta ahora sin poder ver que se plasme en la sociedad la historia de sus seres queridos. Y para nosotros es maravilloso que suceda. Las cosas que nos dimos cuenta al momento de investigar es que realmente hay mucho pescado podrido, como se dice en la jerga, y que hay mucha información que verdaderamente no es correcta y que obviamente afecta de forma significativa el honor de los caídos y principalmente también a la familia. Desde el día que vi a una mamá llorando, el 2 de abril de 2014, la mamá de Omar Brito, abrazando el monolito en Plaza Malvinas, era la vigilia y nosotros orgullosos la llevamos a recorrer el monolito donde estaba su hijo y lloraba, y yo pensé que lloraba, obvio, ¿cómo no va a llorar? Es la foto de su hijo muerto. Pero cuando me di cuenta que el llanto venía porque la fecha de nacimiento de su hijo era incorrecta, dije, qué mal que estamos haciendo las cosas. Y me incluyo, estamos hablando de 2014, esto pasó en 1982. Nosotros no podemos fallar, no tenemos margen para fallar, no debemos fallar, no solo por eso, sino por nuestra conciencia. Tardamos 43 años, es muchísimo, estamos en una deuda que es insaldable con nuestros caídos, pero acá está. Si hay cosas de las que me siento orgulloso es de pertenecer a esta institución, que es la SEMA, que tiene como eje el respeto a esas familias. Lograr que ellos sumen su opinión o sumen su ok es muy importante porque no ha sucedido en el transcurso del tiempo y no es que no ha sucedido por un capricho, por una cuestión de selección de ellos, sino que no ha sucedido porque fueron muy maltratados. Para ser maltratado no hace falta que te digan cosas desagradables, hace falta que te ninguneen, que te olviden, que te dejen plantado, que no te tengan en cuenta. Y eso es lo que le ha pasado a estas familias. Cada una de las historias tiene algo en particular que nos fue tocando la fibra de a poquito a cada uno y a cada uno de distinta forma. Y en 2017 y en 2018, esos 2 años, tuve la dicha de haber viajado a las Islas Malvinas con alumnos de la escuela Nuestra Señora de la Merced, Don Bosco de Ensenada, y con la escuela 28, Dante Luis II Pereira de Villeriza. Ellos no los conocieron, pero sí los conocieron. Hicieron esto, investigaron la historia de vida de algunos, de un grupo, de un hecho, de los platenses, nos faltaban algunos, y los conocieron. Después de este proyecto seguramente esperamos que esto sea el contagio para que cada ciudad, en cada lugar del país, alguna escuela tome esta idea, esta experiencia, este trabajo de tanta gente de bien que lo ha hecho y lo haga con esos caídos. Permite poder a los estudiantes involucrarse en la historia viva de nuestra ciudad, en cada una de los significantes de cada una de esas historias, de cada una de esas personas que hoy no están, pero siguen la memoria viva. Es importante que la historia también sea contada por alumnos de nivel secundario, por adolescentes, y que esto haga que la historia se mantenga viva y mantenga el interés también de quienes escuchan esta historia. Sería importante que funcione como un puntapié inicial para que otras instituciones se hagan eco y puedan dar paso a nuevos relatos de otros adolescentes. En equipo de 2 instituciones por el objetivo de mantener viva esa llama del recuerdo, de la añoranza, del cariño de todos por aquellos que hoy ya no están. Creo que también nos da como a los adultos también escucharlo desde los jóvenes como una implicancia y una dimensión diferente de lo que puede significar la historia y un poco esperanzas, ¿no? de pensar que chicos jóvenes tienen como la energía y las ganas de conocer la historia, de implicarse en la historia y también luchar por las causas justas o bueno, necesarias. Es pensar la posibilidad de luchar por los ideales,
por lo que queremos para nosotros como país y también como personas, como ciudadanos. Me gustaría que todo el trabajo que están haciendo nuestros alumnos, acompañados por nuestros docentes, deje en ellos una huella de profundo sentimiento por la patria, por las islas, y también para aquellos que lean este libro son nuestros y van a ser nuestros siempre. Antes de realizar el proyecto, para mí Malvinas no era nada más que un lugar en el que, que sé que nos pertenecía, que solo puedo explicar eso geográficamente. Sé que en el que había ocurrido la guerra, que para mí antes de hacer el proyecto no era más que un hecho histórico, alejado, que no lo veía con el peso social y emocional que ahora tengo. Este libro plantea una biografía de los que lamentablemente cayeron en la Guerra de Malvinas, hablado por esos familiares, amigos y compañeros que lamentablemente tuvieron la desdicha de vivir todo ese suceso que fue un golpe muy duro a nuestra historia. Cuando entrevisté a los familiares de los caídos, la verdad que sentí mucha empatía y sentí mucha cercanía por las historias de vida, por la cercanía de edad que tenemos con ellos. Realmente me llegó y me sentí muy identificada con cada historia de vida de cada uno de ellos. Nosotros esperamos que este proyecto deje una huella de memoria, de empatía y también de memoria colectiva, porque lo que buscamos es que el lector pueda entender que todos los caídos platenses tenían unas familias esperándolos, tenían amigos, tenían proyectos a futuro, así que esperamos que los lectores conecten desde ese lado y bueno, también entender el impacto de la guerra, que fue un antes y un después para la historia y para la sociedad argentina. A mí lo que más me entusiasmó de este proyecto es principalmente poder conectar con las historias de los caídos desde un lugar más personal, que hayan recorrido las mismas calles que nosotros, hablar con los familiares, entrevistar a los familiares fue una locura. Este proyecto sea algo que nos una como sociedad argentina, estudiantes, y que nos permita ver las historias de los que no volvieron. A más de 40 años de la guerra, hacer memoria es también un acto de justicia social. Es no olvidar de aquellos que fueron olvidados, aquellos que volvieron con dolor y siguieron luchando desde el silencio. Este trabajo me permitió ver que la memoria se construye colectivamente con empatía y amor hacia la nación. Es seguir luchando desde la palabra y la educación por una Argentina más libre, más soberana y más justa. Lo que más me entusiasmó de este proyecto es formar parte del mismo, que realmente es muy importante para la historia y para que las futuras generaciones sepan lo que pasó en Malvinas y la historia de cada uno de los caídos platenses. Soy Julia Carusotti, hija de un excombatiente de Malvinas, Ariel Ricardo Carusotti, y lo que más me entusiasmó del proyecto fue haber conectado tanto con algo tan lejano para nosotros siendo tan jóvenes como lo son las Malvinas. Siento que con este trabajo podemos entender la historia de un lado más humano y darles ese lugar que se merecen. Es importante recordar este hecho para en el futuro no cometer los mismos errores. No solo queremos recalcar la visión de ellos como soldados o como una parte de una historia, sino también como personas, como ciudadanos, como hasta algunos alumnos que formaron parte de esto. Son parte de una ciudad que mucho no los quiso ver, que necesitaban ser representados. Nosotros buscamos exponer sus historias, y no solo exponerlas como alguien más, como un soldado, sino como un hermano, como un amigo, como un novio, como un primo, como un tío, como lo que son, como personas. Queremos ver la persona detrás de eso, ver quiénes eran, ver cuáles fueron sus últimos recuerdos con su familia, ver cómo fue crecer con ellos. Y por eso en este colegio nos pareció importante hablar del tema y por eso decidimos hacer este libro. Quiero contarles también que esta es la primera parte de este gran proyecto, a partir de lo cual vamos a estar presentando el libro digital y vamos también a estar presentando el día de hoy un blog interactivo para que cada una de estas historias también pueda seguir creciendo. Y quien ha sido el creador de todo esto es Francisco Benítez, mi cuñado, quien ha hecho un trabajo realmente excepcional. Y gracias a las escuelas, a los profes, gracias a los pibes y a las familias de nuestros caídos
y a la dicha, a la fortuna de poder estar en ese lugar, en este lugar, esto se está logrando. Sin hipocresía. Malvinas es un tema que, si bien es cierto que nos une a todos, también está muy rodeado de hipocresía, porque todos saben que las Malvinas son argentinas, pero muy poca gente sabe que ellos, por eso me congratula el nombre del libro, que ellos también son nuestros, y ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el conversatorio, pero antes queremos compartirles algo muy especial, especialmente a los chicos que los veo por acá, que es el saludo de la mamá de Alfredo Gattoni, uno de nuestros 11, Dora, y también de su hermana Alicia desde Bahía Blanca. Dora es la única madre de los 11 que hoy tenemos entre nosotros. Recibió su copia de Son Nuestros y está muy emocionada y muy agradecida, y les envía especialmente un saludo a todos ustedes. Así que bueno, esa noticia primero que nada. Ahí está, Dora y Alicia. Vamos a dar inicio al conversatorio. Invito a subir al licenciado y profesor Juan Facundo Braille, impulsor de este proyecto. Y también invito a subir a Juan Martín Encina Amatriain, abogado, escritor, fotógrafo y un apasionado viajero que dedica su trabajo a Malvinas y que va a estar conversando sobre esa cosa. Vamos, yo cualquier cosa les envío. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Juan Martín. La verdad que para mí es un gusto, un orgullo muy grande poder estar acá acompañándolos y ser parte de esta presentación de este libro realmente tan lindo, tan necesario y tan movilizador. La verdad que lo conozco hace un tiempo a Facundo, sé de su compromiso con la docencia, con la Argentina, por sobre todas las cosas, y con la causa de Malvinas. Las vueltas de la vida hicieron que nos conociéramos en Malvinas, precisamente en alguno de mis viajes a las islas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de estos jóvenes, de estos hombres, de estos padres, hermanos, novios, amigos, para volver entre todos a traerlos a la vida, ¿no? Contarnos un poco cómo surgió, más allá de lo que resumían
en el video introductorio la idea, cómo nace este libro. Yo te escuché hablar cuando esto todavía ni siquiera era un proyecto, pero bueno, hoy lo tenemos acá sobre el escritorio y probablemente en las manos de varios de los que están en esta sala. Contanos cómo nace este proyecto. Gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos los que están presentes acá acompañándonos para la presentación de este libro. La verdad que hay un montón de gente que uno quiere mucho y sinceramente es un mimo enorme al corazón. Vamos a la pregunta de Juan. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro que tiene que ver con las historias de vida de los 11 caídos platenses en la guerra? Sinceramente, siempre he sido un profesor que le dio muchísima importancia al tema, muchísima importancia a Malvinas, y haber viajado, haber tenido la posibilidad de viajar, me dio muchísimas cosas, principalmente conexiones, y en uno de los viajes frustrados que tuve en Malvinas, conocí al señor que está sacando fotos, que está ahí, que es Antonio Rea, y a partir de ese momento empecé a llamarlo para que él venga a dar charlas a las escuelas, principalmente con motivo de los 2 de abril. En la charla del año pasado, del 2025, Tony está dando la charla en el Pilar, estamos justamente en la capilla de la iglesia y él saca fotos de los caídos en Malvinas. Y esa es la pregunta que yo hago en el video. ¿Alguien conoce a algún muerto en la guerra de 1982? Y sinceramente ninguno de los chicos pudo contestar. Que incluso muchas veces a los grandes nos cuesta contestar esa pregunta. Y creo que también se vio reflejado en el rostro de los chicos esa humanidad tan cercana de tener o de verse reflejado en rostros que no pasaban por mucho su edad, chicos de quinto, sexto año del colegio secundario. Y ese fue un poco el surgimiento de esta idea, que después se termina de materializar cuando conozco a un grupo de alumnos del Benito Lynch, de sexto año, yo también ahí doy proyectos de investigación en ciencias sociales, me pareció un grupo fenomenal y nada, básicamente confluyó todo para que encaremos este proyecto y no me quiero olvidar, obviamente, de 2 equipos directivos que cuando fui a plantear esto me dijeron que sí, que no tiene, hay que darle una gran relevancia porque evidentemente encarar este tipo de proyectos en la escuela es muy difícil y gracias a Dios estamos acá y lo hemos concretado. Y muchísimas gracias también al apoyo de cada una de las familias porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Bueno, y hablando de tus alumnos, yo mientras los escuchaba en el video volvía por algún momento también a mi escuela secundaria, en un colegio de varones en el litoral. Contanos cómo fue esto de escribir un libro, hacer una investigación casi periodística, sin periodistas, sin escritores, pero con alumnos con muchas ganas. Un trabajo inmenso. Creo que los que formamos parte del proyecto sabemos todo lo que le pusimos el año pasado. Cabe destacar que en sexto año en proyecto de investigación uno intenta a los alumnos brindarle todo un marco de herramientas para poder encarar la vida universitaria y obviamente en todos los trabajos de investigación darle la mayor cantidad de herramientas metodológicas posibles, ¿no? Para lo que viene. Y en este caso los chicos también cumplieron con la currícula que dispone provincia, se hicieron su investigación individual y sumaron esto como proyecto colectivo, cosa que realmente fue un trabajo impresionante. Obviamente se investigó con muchísimo rigor, con muchísima seriedad, porque un trabajo requiere eso, requiere muchísima seriedad, requiere muchísimo rigor. En todo momento tratamos de tener una objetividad muy alta y el trabajo comenzó entrevistando a cada una de las familias de los caídos, muchas veces dentro de la escuela, muchas veces en la escuela pero de forma telemática, amigos, familiares, compañeros de trinchera, haciendo una exhaustiva búsqueda de fuentes primarias, de fuentes secundarias. Verdaderamente se hizo un trabajo monstruoso. Y obviamente creo que sin duda
no podemos dejar de destacar que los chicos hicieron un trabajo enorme, desgrabando, entrevistando, y fundamentalmente creo que lo que más dejó fue la experiencia. En el video creo que se puede ver, creo que Cande en un momento dice, sentí mucha empatía, el momento que se generaba. Y realmente es muy interesante que ustedes tendrían que haber estado ahí para ver los climas que se generaban dentro del aula. La experiencia creo que fue enorme y eso creo que es lo mayor que uno le puede dejar a los chicos. Y después creo que hemos dado con la tecla en incorporar la crónica como formato literario al momento de la narración, y acá un poco el trabajo periodístico que tiene que ver con Rosarito ahí, mi hermana, que agrega esto, porque si no hubiesen sido biografías que es como abrir Wikipedia y leer una biografía, básicamente, y la crónica permite incorporar un montón de elementos narrativos, un montón de elementos literarios, darle mayor vuelo literario a estos trabajos que hacen que al momento de leerlos sean muchísimo más amenos, que hace que se generen momentos, silencios, cercanía con el lector, y creo que eso ha sido el sumum del trabajo que han realizado los chicos. Perfecto. En este trabajo en equipo, en esta co-construcción de estas historias, por lo que veía en el video, sumaste a otros jóvenes, o por lo menos a unos jóvenes de ayer, que son los actuales miembros de la SEMA. ¿Cómo fue ensamblar ese equipo entre los jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy? Bueno, solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ellos y para todos, principalmente para Genás de Espada, que está ahí sacando fotos. La verdad que sin ellos no hubiese sido posible este trabajo, sin ningún tipo de duda. Primero, lo voy a decir en tres partes. Como primera parte, es imposible que este trabajo se haya hecho porque yo no tenía ningún tipo de contacto con ningún familiar caído en Malvinas. Entonces, es muy difícil ganarse el sí de un familiar después de todo lo que ha pasado. Y ellos, a lo largo del tiempo y con una visión que tienen del nacimiento de su institución, fueron construyendo confianza, y la confianza se construye con el tiempo, y ellos lograron tener la confianza de los familiares. Y básicamente, cuando conozco a Tony, nos dimos cuenta que los dos éramos dos tipos honrados, y creo que se dio cuenta de que iba a tener mucha honestidad intelectual al momento de realizar esto, y me abrió la puerta. Y al momento que me abrió la puerta, fuimos incorporando familiares, y calculo que los familiares contaron que esto era serio, y así todo esto se fue creando. Pero bueno, sin la apertura de ellos, esto hubiese sido realmente imposible, y después, obviamente, han colaborado en todo momento, absolutamente con todo lo que tiene que ver el proceso de creación de este libro. Y no quiero olvidarme de Marisol, que está acá sentada, que nosotros también incorporamos, van a ver el libro cuando lo tengan en sus manos, un capítulo especial que tiene que ver con los caídos en posguerra, que nos parecía sumamente importante, pero que bueno, debatíamos con Tony en su momento a ver si esto podía ser agregado o no para la escuela. Nos parecía que era un tema demasiado delicado, y también Tony, con mucha cintura, me presenta a Marisol, a quien le agradezco enormemente haber colaborado en este trabajo. Psiquiatra, especialista en trauma, quien ha trabajado un montón con veteranos, y creo que también parte de ese acercamiento también vino de la mano del muchacho. Sin duda, un trabajo muy, muy valioso. Para los que, como yo, hemos tenido la suerte de leer en la previa el libro, primero algunos borradores compartidos, después una versión digital y después la versión en papel, nos llama, nos da gusto leer también la dedicatoria, más allá de cada una de estas 11 historias de vida. Contanos un poquito más sobre este preámbulo, ¿no? La dedicatoria del libro. Bien, ¿la tenemos para poner o si no yo la leo? No, bien, la leo. Bien, tiene dos partes la dedicatoria. La primera es a los caídos en la guerra de Malvinas, a sus familiares que sostuvieron la memoria cuando nadie más lo hizo. Estas son sus historias, nuestro homenaje. Y la segunda parte está dedicada a un compañero del sexto B del Virgen del Pilar, que lamentablemente perdimos el año pasado, y dice así: a Bautista Mena Báez, estudiante de sexto año del Virgen del Pilar,
cuya entrega y sensibilidad continúan iluminando este proyecto. Compañero de camino, tu paso breve dejó una huella que no se borra. Fue un año duro, fue un año muy duro para todos y nada, había que sacarlo adelante y creo que esto también, un trabajo como este hizo que se genere fuerza y que tiremos todo el mismo carro y nada, y lo logramos. Y él me decía, me acuerdo, fue uno de los primeros en enterarse junto a Tony de la idea y me decía, profe, yo no puedo salir a buscar información, pero si vos me pasás la información, yo te puedo ayudar a escribir y demás. Y esas son las últimas palabras que intercambiamos por mensaje. Así que nada, está acá presente y lo va a estar siempre en cada uno de nuestros corazones. Sin duda alguna. Vamos un poco, si te parece, a un poco el puntapié inicial, ¿no? Lo anticipaban en el video, pero ¿cuál fue ese momento, ese primer instante donde dijeron, che, esto hace falta, hay que remangarse, empecemos a recorrer este espinel de historias, de fotos, de recuerdos, de anécdotas, para llegar a escribir estas páginas? ¿Qué pregunta? hay muchos momentos, digo, todo el mundo creo que sabe de esta necesidad y sabe de la deuda que tenía la ciudad para con esto. Y evidentemente nunca se hizo, nunca se venía haciendo. Y el momento fue el que tenía que ser, y creo que los protagonistas fuimos lo que teníamos que serlo. No sé si te puedo decir un momento en el que dijimos, bueno, vamos a encararlo, encarémoslo. Sí me pasó que yo me entero de la noticia del fallecimiento de Bautri estando en el Lynch, y justamente estaba Ariel Ricardo Carusotti, que está aquí, el papá de Juli, que es veterano también, que estaba justo dando una charla, y justo ahí me llama Cristian Bander y me avisa que Bautri había fallecido. Me voy para la escuela, me acuerdo que me encuentro con Yamil, el director, y nada, creo que en ese momento, volviendo para el oeste profundo, para Echeverri, me di cuenta que había que hacerlo y que todo indicaba que era el momento, era el lugar y éramos nosotros las personas que éramos las indicadas para encarar este proyecto. Bueno, leyendo el libro uno se va metiendo en la piel de cada uno de estos jóvenes, de estos hombres, de estos padres, y uno le empieza a poner cara, le empieza a poner color, le empieza a poner sentimiento. Les confieso algo que me pasó a mí. Yo nací en un pueblo en el interior de la Mesopotamia y conozco a un montón de personas de mi pueblo que se parecen a Néstor, o a Osvaldo, o a Pétar, o a Alfredo, o a Juan José, ¿no? Y eso está bueno porque uno los vuelve a encontrar, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, aunque sea someramente, de cada uno de ellos? Bueno, un montón de cosas. Hoy puedo decir un montón de cosas. Hay que dejar algo para cuando lean el libro. No quiero generar ningún tipo de spoiler muy grande. La idea es que ustedes se vayan sorprendiendo. Pero bueno, lo veo a Ale y pienso en Néstor, la veo con el poncho y digo, un chico tradicionalista, miembro de la Montonera, zapatero, que eligió trabajar para ayudar a su familia, un gran hermano, con un gran sentir por la patria, sin ningún tipo de duda. Pienso en Larrarás y pienso en una persona con una doble vocación, una gran vocación por los aviones, por el vuelo, y una gran vocación de fe, que creo que esa conjunción hizo que hoy estemos homenajeando a uno de los dos mejores pilotos que tuvo la Argentina, sin ningún tipo de duda. A Néstor Sandoval, un padre de familia que, habiendo podido no ir a Malvinas, eligió ir como mayordomo del área Isla de los Estados. Bueno, el área Isla de los Estados es algo que nos atraviesa a ambos en el libro,
es una linda historia para contar en otro momento. Afregote, un chico con una historia muy, muy difícil de vida, que amaba la escuela técnica y decidió emprender su viaje y lamentablemente es uno de los 1093 caídos en el área general Belgrano. Es uno de los 323, ¿no? De los 1093 tripulantes del Belgrano. Pienso en Dante Luis II Pereira y pienso en un chico que llegó en auto, ya lo van a entender, que soñaba ser veterinario como su padre y que lamentablemente a través de la guerra no pudo. Agatoni, un estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, amante de la lengua inglesa, o paradoja, quería irse a terminar su carrera en Inglaterra, y fíjense la vuelta de la vida, Inglaterra le quita la vida. Apache Orsú, un hombre que le gustaba practicar tiro y flecha, algo muy loco para la época, y siempre me río con una historia cuando le preguntaron si tenía algún motivo para excusar la baja, dijo que era único sostén de tía soltera, que fue interesante. Carlos Hornos, bueno, qué decir, un hombre sereno, un líder, un gran hermano, digo, lo veo y me emociona. Que sabía lo que era vivir del oeste, un tipo que trabajaba en el frigorífico, como mucha gente que no conoce allá. Y nada, yendo a buscar alimento, ya sabemos lo que pasó. Un muchacho que le decían Casildo, por Casildo Herrera, vaya hombre conocido para muchos, o que le decían el pescado, que le hacía todo, pero era narigón, dice Tony, y que le decían el trago oculto porque si bien estaba siempre de jolgorio y de jerga, siempre le sacaba buenas notas. Y bueno, y cierro con Romero, que para mí es un poco lo que resume la guerra en general, digo, es el que cierra el libro y quizás el caído del que menos información tenemos, historias fragmentadas, tenemos menos información que los demás, pero sin lugar a duda hay algo que puedo decir, digo, quizá haya sido esto, quizá haya sido todo lo que la guerra truncó y no haya más hojas para escribir su historia, digo, es lo que dejó la guerra. Cortar historias de vida de pibes, de muchísimos pibes de 20 años, de 19 años. Y sin lugar a duda, un fiel guerrero, como lo dicen sus superiores. Así que creo que ese es un breve recorrido que por ahí es lo que me queda a mí, de cada uno de ellos, en este momento que obviamente no tengo la cabeza al 100 como para poder expresarlo. Pero creo que si viendo los familiares y me escuchan las palabras que he dicho, creo que seguramente lo concuerden, ¿no? Sin duda, creo que la emoción de Facundo la van a sentir ustedes al leer el libro, como en un momento también me pasó a mí. Creo que, bueno, hemos dicho un montón de cosas de cada uno. Lo más importante para mí es volver a darles un lugar, volver a traerlos al presente, creo que cada persona que lea el libro, en cada una de las páginas, les va a volver a traer nuevamente en ese momento a la vida, ¿no? Y eso es lo más importante, es ganarle al olvido. Así que nada, los invito fervientemente a leerlos y a recordarlos como estos alumnos, junto con aquellos jóvenes de ayer, se empeñaron en hacer de muy buena manera. Así que, bueno, felicitaciones a familiares, a vos, a tu familia. Muchísimas gracias de parte mía, de parte de todo el equipo de Son Nuestros. Si ustedes entran a www.sonnuestros.com.ar van a encontrar todo el equipo que trabajó. Gracias a Fran, que está allá arriba en los controles, quien fue la persona que armó todo lo que tiene que ver con el sistema de Son Nuestros. Mi cuñado, un fenómeno.
a Rosario, mi hermana, otra crack que trabajó incansablemente, a Tony. Mi familia que la ligó para trabajar esta vez, al tío Galarreta, quien me ha dado desde muy chiquitito el sentir malvinero sin ningún tipo de duda, con grandes libros que me ha regalado, a todos los directivos de las escuelas y principalmente a todos ustedes también por estar acá. Antes de terminar, quiero decir dos cositas a los familiares que vamos a estar entregando el libro después de que termine esto. Y ahora te doy paso a Rosario como para que continuemos con el acto. Bueno, en realidad vamos a dar cierre al acto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, a todas por haber venido, por habernos regalado un ratito de su tiempo. Como dijo Facu, este proyecto no termina en el libro, tiene también una parte en el mundo digital, www.sonnuestros.com.ar. Los invitamos a recorrer la página, ahí van a encontrar también material audiovisual, información sobre el equipo de trabajo y otro elemento que está bueno también, que es un foro donde van a poder dejar comentarios, reflexiones. Ahí la idea es que la red se siga ampliando y que el proyecto pueda seguir creciendo. Bueno, recordarles que acá fuera del auditorio van a encontrar 2 mesas. Quienes hayan adquirido su libro en la preventa van a tener una mesa y también hay otra para quienes quieran adquirirlo hoy. Y bueno, se nos había ocurrido cerrar recordando uno por uno a nuestros 11 y también darles un enorme aplauso de reconocimiento. Así que si mi compañero de técnica me lo permite, voy a ir nombrándolos y pido un aplauso enorme para dar cierre a este evento. Néstor Miguel González.